Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo elaborar un buen guión de prácticas. Tras años de experiencia docente, hemos detectado que los estudiantes encuentran verdaderas dificultades a la hora de aplicar las pautas del profesor en relación a la elaboración de los informes de prácticas, lo que genera gran diversidad de interpretaciones y, por lo tanto, grandes diferencias en el resultado final del informe y en la nota asignada por el profesor. Estas diferencias suscitan entre los alumnos numerosas preguntas tras recibir el primer informe corregido que en muchas ocasiones deben repetir con la consiguiente inversión adicional de tiempo y esfuerzo. En general, los informes adolecen de una serie de carencias reiteradas, como el hecho de ser demasiado telegráficos, no incluir el origen de los datos, no explicar la metodología seguida para obtener los resultados numéricos o no recoger de forma ordenada y coherente los resultados numéricos y su interpretación. Tampoco suelen incluir referencias bibliográficas para respaldar la interpretación de los resultados, y cuando lo hacen, la bibliografía no se integra adecuadamente en el texto del informe ni se recoge en un apartado final con formato homogéneo. También se detectan importantes limitaciones en el modo de referenciar tablas y figuras a lo largo del informe. Un buen informe de prácticas debe contener la siguiente estructura: introducción, respuesta a las cuestiones planteadas por el profesor, conclusiones y referencias bibliográficas. El informe de prácticas debe comenzar con una breve descripción de la práctica, que incluya el objetivo que se pretende alcanzar o las preguntas a las que se pretende responder, la procedencia de los datos que se van a usar y la metodología, es decir, el procedimiento, las ecuaciones y los cálculos. Toda esta información estará facilitada en el guión de prácticas facilitado por el profesor, incluyendo la referencia bibliográfica relativa a los datos originales si fuera el caso. El informe debe contener una respuesta ordenada y detallada de todas las cuestiones planteadas por el profesor en el guión de prácticas. La redacción debe ser fluida, de modo que la lectura del informe sea continua y permita al profesor hacerse una idea clara de la información expuesta por el alumno sin tener que estar mirando constantemente el guión de prácticas para saber a qué cuestión en concreto está respondiendo el alumno en cada momento. Por ello, el alumno podrá incluir los resultados numéricos a lo largo del texto o bien recogidos en tablas o figuras, numeradas correlativamente y que deberán hacerse referencia a ellas antes de que aparezcan en el texto. Además, deberán constar de un encabezado de tabla o pie de figura que describa brevemente su contenido. Adicionalmente, si el alumno ha consultado bibliografía para consultar la interpretación de sus resultados, deberá integrarla adecuadamente en el informe y recogerla en un listado completo de referencias bibliográficas en un apartado final con un formato homogéneo. Finalmente, el alumno debe ser capaz de sintetizar los resultados de la práctica en una o varias conclusiones que en muchas ocasiones constituirán la respuesta a la cuestión final planteada por el profesor. Por último, se debe incluir un apartado de referencias bibliográficas. Este apartado debe incluir el listado completo de las referencias citadas a lo largo del informe, que debe tener un formato homogéneo. A continuación, se recogen ejemplos de los siguientes aspectos mencionados anteriormente. A la hora de hacer referencia a una tabla a lo largo del texto, se puede hacer de diferentes maneras, incluyendo tabla 1 entre paréntesis detrás del comentario que haga referencia a ella, o bien directamente dentro del texto. La tabla no debe aparecer en el texto antes de haberse hecho referencia a ella y debe ser autoexplicativa, es decir, que pueda ser interpretada por sí misma sin necesidad de leer el texto anterior. Además, la tabla debe constar de un encabezado informativo que resuma claramente el contenido de la tabla o las abreviaturas usadas en ella si fuera el caso. De la misma manera, a la hora de hacer referencia a una figura a lo largo del texto, también se puede hacer de dos maneras, incluyendo figura 1 entre paréntesis detrás del comentario que haga referencia a ella, o bien directamente dentro del texto. La figura no debe aparecer en el texto antes de haberse hecho referencia a ella y de nuevo debe ser autoexplicativa, es decir, que pueda ser interpretada ella misma sin necesidad de leer el texto anterior. Además, la figura debe constar de un pie de figura que resuma claramente el contenido de la misma o las abreviaturas que se hayan usado en ella si fuera el caso. También la bibliografía se puede citar de diferentes maneras a lo largo del informe de prácticas. Para ello, conviene fijarse en el modo que lo haya hecho el profesor a lo largo del guión de la práctica, bien entre paréntesis a lo largo del párrafo o bien directamente al final del texto. La referencia completa de todas las citas incluidas en el informe se recogerá en un apartado final titulado Referencias bibliográficas, y todas estas referencias deberán seguir el mismo formato, por ejemplo, el que se indica en este vídeo para un artículo publicado en una revista especializada. A continuación, se facilita en PDF un ejemplo práctico del guión de prácticas facilitado por el profesor y el informe de prácticas redactado por el alumno siguiendo todas las indicaciones propuestas en este vídeo. Podéis descargaros este archivo siguiendo el enlace que aparece en pantalla. Adicionalmente, el alumno podrá adjuntar el archivo Excel con todos los cálculos necesarios para realizar la práctica. Esperamos que este vídeo os haya sido de ayuda. ¡Hasta pronto!